Muchísimas bendiciones les deseo y que cada uno de ustedes, allí donde se encuentran, reciban la bendición, la paz y el amor de Dios. Es un privilegio para mí poder dirigirme a cada uno de ustedes, hermanos, hermanas, amigos y amigas, en este momento en el cual vamos a predicar un tema muy importante para cada uno de nosotros, los que habitamos en este planeta Tierra. Quiero leer las Sagradas Escrituras allá en Apocalipsis capítulo 6, versículo 1 al 2. Y la palabra de Dios nos dice, para gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, de la siguiente manera. Vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los 4 seres vivientes decir como con voz de trueno: ven y mira. Y miré, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. En esta hora, gracias a todo aquel que nos está viendo a través de este video, muchas saludes y bendiciones para los que están en el extranjero y nos están viendo en este momento. En todos los países hasta donde va a llegar este mensaje, que Dios derrame bendiciones sobre su vida. Queremos hablar quién da a conocer al anticristo cuando éste haga su entrada al escenario. Apocalipsis es el último libro de las Sagradas Escrituras. Es revelación. Es un libro profético, al igual que Daniel y Ezequiel. Dios nos revela aquí por medio de su apóstol Juan acontecimientos futuros que se llevarán a cabo desde el comienzo de la gran tribulación, que dará inicio desde el primer minuto cuando la iglesia de nuestro Señor Jesucristo sea levantada hacia el cielo, según nos lo dice el apóstol Pablo allá en Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 16 y 17. No me voy a detener tanto en estos pasajes, usted los puede leer ahí en las Sagradas Escrituras. Entonces comenzará a marcar el reloj en Israel el tiempo del cumplimiento de las 70 semanas en años que habla el profeta Daniel en su capítulo 9, versículo 24. Y nos dice este verso: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para determinar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Entonces, ¿qué va a suceder? Note una cosa, no es casualidad entonces ver a este personaje apareciendo justo en el capítulo 6 de Apocalipsis. Muchos creen que este personaje
de Apocalipsis 6, 1 y 2 es Jesucristo, es el Evangelio. Pero mi querido amigo y amiga, hermano y hermana, ese no es Jesucristo, ese es el anticristo. Veamos o vemos que en las Escrituras la numerología es de suma importancia y vamos a considerar algunos números. Por ejemplo, el número 1 se considera como el signo de la unidad divina. Éxodo capítulo 20, versículo 3 nos dice las Escrituras: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Deuteronomio capítulo 6, versículo 4 nos dice de la siguiente manera: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. El número 2 pueden ser uno en compañerismo. Génesis en su capítulo 2, versículo 4 dice: por tanto, el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. La Biblia nos habla de dos tablas de piedra de pacto. Deuteronomio capítulo 4, versículo 13. Nos habla también de 2 testigos que vendrán en la gran tribulación. Apocalipsis capítulo 11, versículo 3, y sucesivamente usted va a hallar ese número en las Escrituras muchísimo. El número 3 nos representa a la Trinidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Mateo capítulo 28, versículo 19. El número 4 está relacionado con la tierra. 4 son las estaciones en el año: invierno, verano, otoño y primavera. 4 son los puntos cardinales: norte, sur, este, oeste. El sembrador sembró en 4 clases de terreno, según Mateo capítulo 13, versículo 4 al 8. Sembró junto al camino, en pedregales, entre espinos, en buena tierra. Quiero decirle también que Roma tiene 4 letras. Está relacionada con la tierra, no está relacionada con lo celestial. Por ende, su siembra es falsa. La salvación no proviene de Roma. La salvación nos vino de Israel. Mateo 13, 24, 30 nos habla de una falsa siembra. Mateo capítulo 2, versículo 6 nos dice: y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. No dice de Roma. Es por eso que toda el sistema dogmático de Roma va afuera del contenido bíblico. Por eso, mi querido amigo y amiga, usted tiene que guiarse a través de las Sagradas Escrituras, porque ellas dan testimonio de nuestro Señor Jesucristo. El número 5 representa responsabilidad. David usó 5 piedras, una de ellas para el gigante Goliat, a quien le quitó la vida. Primera de Samuel, capítulo 17, versículo 40. Con 5 panes, Jesús alimentó a 5,000 personas. Marcos, capítulo 6, versículo 41 al 44. 5 vírgenes eran prudentes
Las otras eran insensatas, sin responsabilidad hacia Dios. Mateo capítulo 25, versículo 2. El número 6, y aquí quiero enfocar un poco. El número 6 significa imperfección. El hombre fue creado el sexto día de la creación, por lo tanto está sellado con el número 6. Gloria al Señor. Génesis capítulo 1, versículos 26 al 31. 6 días fueron dados al hombre para que trabaje. Levítico capítulo 23, versículo 3. Deuteronomio capítulo 5, versículo 13. Ezequiel 46, 1. La palabra hombre tiene 6 letras. Note usted y cuéntelas. El nombre de la mujer no es mujer, sino varona. Varona tiene 6 letras. Génesis capítulo 2, versículos 22 al 23. En Apocalipsis capítulo 13, versículo 18, la palabra nos habla de la siguiente manera. Y dice, aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia, pues es número de hombre, y su número es 666. Entonces, mi querido amigo y amiga, en ese versículo 18 del capítulo 13 de Apocalipsis, encontramos el 666. Ese verso 18 también es 666, porque 3 por 6 es 18. El 666 también simboliza la Trinidad satánica, Satanás, el anticristo y el falso profeta. El número 7 representa en las Sagradas Escrituras completo o perfecto o perfección. 7 espíritus. Apocalipsis capítulo 1, versículo 4. Las 7 iglesias. Apocalipsis capítulo 2 y capítulo 3. Y así sucesivamente usted va a hallar este número en muchas partes de las Sagradas Escrituras. Ahora, hemos hablado parte de la numerología hasta el número 7. Pero ¿qué quiero enfocarle? Antes que el anticristo se manifieste en el mundo estará viviendo caóticamente, sumergido en una tremenda crisis. Hoy tenemos, mi querido amigo, crisis económica, crisis política, crisis social y crisis, lamentablemente, pero para cumplimiento de la palabra, crisis espiritual. Estaremos viviendo sobre la faz de la tierra bajo terremotos, tsunamis, huracanes, contaminación ambiental, extinciones en muchas especies animales, incendios forestales, también muchísima violencia, según Mateo 24, 6, 8. Escasez de agua, según Ezequiel capítulo 4, versículo 17. Las sociedades o organizaciones quieren restablecer lo que el mismo hombre ha destruido. Dios dejó al hombre para que fuese un buen administrador, pero el hombre en pecado nunca va a poder ser un buen administrador.
¿Por qué? Solo escuche esta parte que le voy a decir y de ahí usted puede sacar una conclusión de lo que el hombre es capaz de hacer cuando está fuera del Señor. Los presidentes de muchos países han establecido artículos que se están ya rigiendo en las constituciones de muchos países, con toda la bancada o la junta presidencial, acerca de la legalización del matrimonio del mismo sexo. Lamentablemente los líderes en los países, si fuesen guiados por el Señor con un fundamento bíblico, no deberían de hacer estas cosas porque son absurdas. Mas lamentablemente aquellos que están haciendo esto no se dan cuenta que Dios a través de ello está llevando un cumplimiento de la palabra. Y estas personas sin conocimiento bíblico están siendo, aunque usados por Satanás en esa situación, pero por otro lado cumpliendo un cumplimiento de Dios basado a las Escrituras. Gloria al Señor, porque ya el apóstol San Pablo capítulo 1 versículos 23 y 27 nos lo está diciendo en las Sagradas Escrituras. Y esto significa, mi querido amigo y amiga, un desorden moral en la sociedad. ¡Qué vergonzoso es mirar abrazado a un hombre con otro hombre! ¡Qué vergonzoso es para la sociedad! Y no solamente para la sociedad, sino para el mismo hombre. Estarse besando un hombre o con otro hombre. ¡Qué penoso! ¿Qué puede decir Dios ante todas esas cosas? ¿O qué dirá Dios de esas cosas? Porque eso es un desorden. ¿Y por qué viene todo eso? Por el cumplimiento de las Sagradas Escrituras. ¿Y sabe por qué? Más porque en estos últimos tiempos, cuando va desarrollándose la manifestación para que el anticristo entre a reinar, hay un solo desorden. Desorden político, desorden social, o las personas, las familias, y desorden espiritual. Hay un desorden moral en la sociedad. Qué vergonzoso es que una mujer esté besándose con otra mujer. Qué vergonzoso es que dos mujeres estén contrayendo matrimonio. ¿No ve usted eso en una tremenda vergüenza? ¿Dónde está lo que las personas estudian en los colegios y en las universidades? ¿Se da cuenta que eso no quita la ignorancia? ¿Se da cuenta usted que la única que puede quitar la ignorancia en el hombre y abrir los ojos y quitar ese desorden moral que ya está existiendo en el hombre son las Sagradas Escrituras? La palabra dice en Romanos capítulo 1 versículos 23 y 27, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y en el verso 27 nos dice, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros. Entonces, para nosotros los cristianos que conocemos las Sagradas Escrituras, esto no nos asusta. Esto nos dice
que el arrebatamiento de la iglesia está cerca. El hecho de que un presidente con su bancada presidencial acepte y ponga como artículos en la Constitución de la República esta situación, eso a nosotros los cristianos nos dice que el arrebatamiento de la iglesia se acerca y que el cumplimiento de la palabra se está llevando a cabo. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hay una gran señal en lo espiritual, la apostasía en la iglesia. Primera de Timoteo capítulo 4 versículo 1 nos dice las Sagradas Escrituras, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Eso nos dice aquí en la carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Ese es el tiempo en que estamos viviendo hoy. Se encontrarán ministros apartados de la verdad, que predicarán como si fuese la verdad, con un espíritu seductor, con falsas doctrinas, y extraviarán a muchos. Pero ya anticipadamente Mateo, mi querido amigo, nos habla en el capítulo 24, versículo 4. Mirad que nadie os engañe. Por eso nosotros, los cristianos, estamos atentos, estamos mirando las Escrituras y estamos mirando los acontecimientos, cómo se están desenvolviendo en estos últimos tiempos. Gloria a nuestro Señor Jesucristo. Se ven doctrinas que hablan de pactar con dinero para que Dios les haga el milagro, o la famosa doctrina de la prosperidad. Predicadores, así como cantantes, que cobran grandes sumas de dinero por actividades. ¡Qué vergüenza! Pero ya Mateo capítulo 6, versículo 19, lo dice el Señor, dice: no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polía y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polía ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Estos hombres que están haciendo esa situación, aquí le están cobrando todo al Señor. En el cielo ya no tienen nada, allá no tienen atesorado nada, porque todo se lo han cobrado a nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra. Quiero decirle, si usted ha hecho eso o está haciendo eso, arrepiéntase, porque va a venir el Señor, o va a sonar la trompeta, va a estar o va a hacer el arrebatamiento, o va a llevarse a cabo el arrebatamiento, y usted ni va a oír el sonido de la trompeta. El apóstol Pablo enfoca: no os dejéis mover fácilmente. Yo, como ministro del Señor, yo quiero decirle una cosa: tengo que predicar la verdad, porque yo quiero entrar al cielo. Yo quiero estar con el Señor un día, allá en el cielo, y vivir por toda una eternidad. ¿Usted cree que el infierno es fácil? Mucha gente aquí en la tierra dice: no aguanto el calor, estoy estresado, estoy angustiado, estoy desesperado. Piense un poco en el infierno, lea la Biblia, no haga las cosas que son desagradables delante de Dios, para que usted un día no vaya a ese lugar de tormento. Todavía, si vive, tiene esperanza. El apóstol Pablo enfoca y dice: no os dejéis mover fácilmente. Primera de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 2.
Los tesalonicenses estaban alarmados por lo que los falsos maestros estaban enseñando acerca del día del Señor. ¿Qué van a enseñar estos acerca del día del Señor? Si lo que les importa es su vida personal y su prosperidad. Tienen un engaño espantoso. Pablo les dice a los de Tesalónica: no se preocupen, porque el día de la ira de Dios no ha llegado todavía. Habrán señales, y una de ellas es la apostasía en la iglesia. Qué terrible es pensar en ese último día, cuando usted esté muriendo y no tenga la oportunidad de arrepentirse, o suene la final trompeta y usted se quede para vivir la gran tribulación. No me interesa su vida, la esté viviendo como usted la quiera vivir, pero mi vida sí me interesa. Y yo tengo que ver quién es aquel que me está dando la palabra, cómo vive, en qué situación se está manifestando su vida, si es espiritual o es carnal. El misterio de la iniquidad, segunda de Tesalonicenses 2:7, es una actividad oculta de poderes satánicos. Y si usted ve, aquí se está moviendo una serie de poderes satánicos en esta tierra y aún en las iglesias, que da tristeza, que allí no llora uno de la alegría, sino de la tristeza de ver lo espiritual hasta donde se ha degradado. Gloria al Señor. Es una actividad oculta de poderes satánicos que se han venido llevando a cabo en del transcurso de la historia humana, y de esa forma se prepara el camino para el hombre de pecado. Es un proceso engañoso en el que vivimos hoy, que atrapa a los incrédulos y dispone a muchos creyentes a que se aparten de la verdad y crean la mentira que se establece en las iglesias apóstatas. Esas iglesias apóstatas comprenden dentro de ellas en un espíritu contra las enseñanzas bíblicas genuinas. ¿Sabe? Yo he ido a predicar a muchos lugares y lo primero que le quedan viendo a uno es su vestuario. Y lo primero que piensan y le preguntan a uno: ¿en qué universidad estudió usted? ¿Qué grado tiene usted? ¿A Dios qué le importa eso? A Dios lo que le interesa, y a usted es que usted vive una vida en santidad, no el grado que haya cursado en la universidad. Porque habrán muchos catedráticos diciéndole al Señor: en tu nombre predicamos o profetizamos, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos milagros. ¿Y sabe qué le diré al Señor? Apartaos de mí, hacedores de maldad, no os conozco. A mí no me interesa lo que la gente piense. A mí no me interesa lo que un ministro piense de mí, que lo primero que lo ve. Yo quiero decirle, perdóneme, aquí voy a hacer un enfoque. Fuimos a predicar a una iglesia grandísima, donde lo que ven nomás es el estatus social. Lo que ven nomás es la presentación. Si usted tiene un buen saco carísimo o lleva una buena vestimenta, entonces a usted lo tratan como nunca se ha tratado a nadie. Pero sabe una cosa, en esa iglesia ni un vaso de agua nos dieron para tomar cuando estábamos predicando, ni silla nos pusieron para sentarnos, nadie nos felicitó. A mí no me importa eso, porque lo que me importa a mí es predicar la palabra de Dios, y que un día
el Señor me diga: Eduardo, siervo, ven, en lo poco me fuiste fiel, sobre mucho te pondré. ¿Qué situación la que se está viviendo hoy? Ahora quiero ver acerca de lo que leímos en Apocalipsis capítulo 6, versículos 1 y 2. Si usted ve esos pasajes, el que abre los sellos es el Cordero de Dios. En este caso, el Cordero de Dios abre el primer sello. El Cordero es el que un día murió en la cruz del Calvario por usted y por mí. Nadie murió en la cruz del Calvario por usted, sino solamente el Cordero. Entonces, nadie más que el Cordero es digno de adoración, es digno de alabanza y es digno de exaltación. Ese Cordero murió en la cruz del Calvario por toda la humanidad, según Mateo 27, 50 y 53. Cristo fue el único que se halló digno de abrir el rollo que es el título de propiedad sobre el universo entero. Apocalipsis capítulo 5. En esta primera apertura vemos cómo el anticristo hará su entrada al escenario. Yo quiero decirle algo a usted en este momento, a todos los que me están viendo. ¿Está preparado usted con el Señor Jesucristo? Usted tiene que conocer del Apocalipsis, porque de nada sirve que usted esté dando un mensaje así común y corriente, o sea, un mensaje socialmente, y cuando usted acuerde, a quien tendrá enfrente va a ser al anticristo a través de la televisión, y usted tiene que adorarlo. Los que aquí no adoran a nuestro Señor Jesucristo voluntariamente, al anticristo tendrán que adorarlo, no voluntariamente, sino a la fuerza. Ahora, la adoración es voluntaria. El caballo blanco en el cual se ve montado este personaje representa una falsa paz a nivel mundial, la cual será muy breve, porque Apocalipsis capítulo 6, versículo 4 lo establece, que va a ser una falsa paz muy breve, quizás de 3 años y medio. Los primeros 3 años y medio. A este personaje lo siguen juicios. Note una cosa importante: ¿cómo va a ser Jesús si a este personaje lo siguen juicios? Tiene que ser el anticristo. Gloria al Señor. El caballo bermejo o el caballo rojo que habla Apocalipsis capítulo 6, versículo 4. Este caballo y su jinete representan la guerra y la muerte que Dios permitirá al derramar su ira sobre el mundo. La tribulación será un tiempo de violencia, un tiempo de homicidio, tiempo de guerra. Allí gritará el valiente. El caballo negro que habla Apocalipsis capítulo 6, versículo 5. Este caballo negro y su jinete representan una gran hambre. Habrá hambre en todo el mundo. Según Jeremías 4, 26 y 28. Lamentaciones capítulo 4, versículo 8 y 9. Lamentaciones capítulo 5, versículo 10. Aunque han ocurrido hambres a lo largo de la época de la iglesia, Mateo 24, 7 se refiere al hambre durante la gran tribulación. Si hoy, que hemos pasado un momento que no es grande, este momento de este virus, pero usted ve cómo están en las naciones en revolución por el hambre,
¿Y qué será en la gran tribulación? El caballo amarillo que nos habla Apocalipsis 6:8, este caballo y su jinete llamado muerte simbolizan una intensificación terrible de la guerra, del hambre, de la muerte, de las plagas, de las enfermedades y de las fieras. Ese juicio será tan devastador que morirá una cuarta parte de la humanidad. Vamos a ver ahora, pues, que hay una tremenda diferencia entre el personaje de Apocalipsis capítulo 6 con el personaje del Apocalipsis capítulo 19. El personaje de Apocalipsis capítulo 6, 1 y 2, el anticristo, en otras palabras, está montado en un caballo blanco. Tiene un arco, pero sin flechas. Se le da una corona. El Señor ya no tiene necesidad que nadie le dé. Él tiene la corona. Y no son coronas, sino diademas. Se le da una corona a este personaje. Sale venciendo, y para vencer, Jesucristo no saldrá venciendo y para vencer, porque Él ya venció en la cruz del Calvario. Y en ello, nosotros los hijos de Dios somos vencedores también con nuestro Señor Jesucristo, y a su nombre, gloria. El segundo personaje de Apocalipsis capítulo 9, aquí vemos a nuestro Señor Jesucristo. Él da las características, porque nunca Jesucristo deja a oscuras a nadie. Dice ahí que Él está sobre un caballo blanco, pero da a conocer un nombre que usted y yo a través de las Escrituras conocemos: fiel y verdadero. Capítulo 19 de Apocalipsis, verso 11. Sus ojos como llama de fuego, verso 12. Y Apocalipsis 1:14. Nada escapa de su visión penetrante. Sus juicios siempre son justos. Tiene muchas diademas en su cabeza. ¿Se da cuenta? Tiene muchas diademas en su cabeza. Mientras que el anticristo se le da una corona vieja. Porque el anticristo quiere asemejarse a Jesucristo, pero nunca lo va a hacer. Así como Satanás quiso ser igual a Dios y poner su trono en las alturas, igual va a ser el hijo de Satanás, el anticristo, que quiere ser igual a Dios. Jesucristo dice que tiene una ropa teñida en sangre en el verso 13 del capítulo 19. Esto significa las grandes batallas que Cristo ya ha librado y ha ganado en contra del pecado, en contra de Satanás y en contra de la muerte. El capítulo 3, o el verso 13, perdón, del capítulo 9 dice que es el verbo de Dios. Y San Juan el apóstol, en su capítulo 1, versículo 1 y 2, lo llama por el nombre, el verbo de Dios. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, dice Juan, capítulo 1, versículo 1. Juan usa este título para el Señor Jesucristo. Jesús es la imagen del Dios invisible, según Colosenses capítulo 1, versículo 15. La figura exacta de su persona, Hebreos capítulo 1, versículo 3. Y la revelación plena y definitiva de Dios, Hebreos 1, 1 y 2. Los ejércitos celestiales, versículo 14 del capítulo 19 de Apocalipsis,
dice que le siguen los ejércitos celestiales al Señor, se da cuenta, mientras que aquel personaje del capítulo 6 lo siguen juicios. A nuestro Señor Jesucristo lo siguen los ejércitos celestiales, conformados por la iglesia, verso 8, los santos de la tribulación, Apocalipsis 7:13, los creyentes del Antiguo Testamento, Judas 14, Daniel capítulo 12, versículo 1 y 2, y hasta por los ángeles, Mateo 25, 31. Se da cuenta que los ejércitos siguen a nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios, que vendrá para pelear en el Armagedón. Gloria a Dios. Y desde ya le puedo decir sin leer la Biblia que Él es vencedor, porque la bestia ni en las uñas le iguala. La gente dirá en la gran tribulación, ¿quién como la bestia? Sí, ¿quién como la bestia en cuanto a lo humano? Pero en cuanto a lo espiritual, ni a la uña le llega a Jesucristo. Jesucristo es el vencedor. Jesucristo es Rey de reyes y Señor de señores. Y dice que en el verso 16 del capítulo 19 de Apocalipsis, en su muslo Jesús portará una insignia en su vestidura y en su muslo con un título que recalca su soberanía absoluta sobre todos los gobernadores humanos. Apocalipsis 17:14. Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él, ¿quiénes? Nosotros, sus hijos, los que le hemos seguido, aquellos que hemos sido cuestionados, aquellos que quizás vamos a ser perseguidos, aquellos que quizás vamos a ser odiados, aquellos que quizás vamos a ser matados, porque la gente no va a estar de acuerdo con las leyes cristianas dentro de poco. Pero no importa. Mateo 10:28 dice, y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Gloria a Dios. Así que voy a recalcar lo que dice Apocalipsis 17:14. Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados elegidos y fieles. Viva una vida fiel, porque si no, no va a poder usted ser llamado elegido y fiel. En este momento, hasta aquí vamos a llegar, queremos elevar una oración. Padre, te damos gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo por permitirme predicar tu palabra, Señor Jesús. Te ruego que tú bendigas tu pueblo, tus ministros, que tú bendigas, Señor Jesucristo, a todo aquel que está allá en los hospitales con coronavirus, con cáncer. Sánalos, Padre, en el nombre de Jesús. Cúbrenos con tu sangre, Señor. Y si hay algún amigo en esta hora, yo quiero hacerle una invitación para que usted pueda entregar su vida a Jesucristo. Y usted no vaya a estar en la gran tribulación, sino pueda subir al cielo con nuestro Señor Jesucristo. Yo le insto a usted, amigo y amiga, que visite una iglesia y que acepte a nuestro Señor Jesucristo como su único Salvador. En Él está la garantía. La salvación es una garantía para usted de vida y es una seguridad de vida. Que Dios me le bendiga.
Amén.